El pastor Efraín Yegües presenta su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Bienvenido a su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Quien te habla en este momento, el pastor Efraín Yegües. Es un placer, un gusto, un honor el poder reunirme una vez más a través de este medio para encontrarnos con la palabra del Señor y juntamente ser edificados. En este momento continúo con mi estudio bíblico a través de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Pero antes quiero enviar un afectuoso saludo a todos los que nos están sintonizando en este momento a través de Plenitud 94.7 FM y también a través del canal Fe, transmitiendo por la gracia de Dios. Mi estimada audiencia, les recuerdo que siempre es una gran bendición el poder estudiar la palabra de Dios, el poder acercarnos con esas ansias, ese deseo de recibir del Señor a través del estudio sistemático de su palabra. Sistemático porque es un estudio que es organizado, vamos paso a paso, por cada versículo, escudriñando la Escritura y comparándola con el resto de la Escritura divina, de la Escritura bíblica. Estimados hermanos, en este momento también yo quiero enviarle un caluroso saludo a nuestra hermana Leoneidis, nueva creyente en el Señor. Que Dios le fortalezca, le asista. Es una fiel oyente de Plenitud Online. Se encuentra en Puerto La Cruz, también tratándose médicamente. Que el Señor haga la obra en su salud y en su vida espiritual. Y también en este momento yo quiero darle un caluroso saludo a mi hermano Raúl Medina, allá en el sector de Boca de Sabana, que también es un fiel televidente del canal Fe. Dios les bendiga, Dios les guarde también a todos los que están allí en sintonía. Vamos a dar lectura a Colosenses capítulo 1. Yo le invito a que usted abra allí su Biblia que tiene a la mano. Entonces, Colosenses capítulo 1, si no tiene la Biblia a la mano, entonces ponga atención a esta porción de la palabra que voy a leer desde el verso 11 hasta el verso 14 de Colosenses capítulo 1. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así dice la porción de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versos desde el 11 hasta el 14, y será el fundamento bíblico, la base bíblica que usaré para desarrollar este estudio bíblico en esta oportunidad. Bien, mis hermanos, ahora yo quiero invitarles a hacer una pausa musical para toda la audiencia de Plenitud 94.7 FM y ya estoy de vuelta para dar inicio a este interesante estudio bíblico. Y ya estoy de vuelta en tu programa de estudio bíblico radial Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra del Señor. Y ahora me concentro en el verso 11 de Colosenses capítulo 1. Recuerdo que esta es una carta que fue expedida por el apóstol Pablo en compañía de Timoteo a la iglesia que se encontraba en Colosas. Entonces es conocida como la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses o la carta de Pablo a Colosenses. Entonces, el verso 11 dice: para que andéis como es digno del Señor. Es importante poner en contexto este verso, que ya lo he venido desgranando en los programas anteriores, pero es importante ver que el Pablo está orando por los hermanos en Colosas.
Así pues lo deja ver pues el verso 9, que dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. No dejamos de orar por ustedes, pues, y de pedir. Y entre estas cosas nos vamos al verso 11, que bueno, ya en el verso 10, el verso 9 ha dicho: para que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor en sabiduría e inteligencia, también para que anden como es digno del Señor. También ya hemos estudiado que esa petición de Pablo, esa oración de intercesión de Pablo por los colosenses también incluía pues que él pedía que el Señor les ayudara para que le agradaran en todo, llevando muchos frutos, y que también se permanecieran creciendo en el conocimiento del Señor. Y así también llegamos al verso que nos atañe el día de hoy en este encuentro, y dice: fortalecidos con poder. Entonces, entre otras cosas que Pablo está rogando, que está pidiendo, que está intercediendo por los colosenses, pues también dice: pido a Dios para que sean fortalecidos con todo poder. Entonces, esta es una petición de Pablo, es una intercesión de Pablo ante Dios en oración por los hermanos colosenses, para que fueran fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios. Y hermanos, es importante que nosotros pidamos por otros, que intercedamos por otros para que sean fortalecidos, no con poder humano, no con poder terrenal, no con ningún tipo de, digamos, de fórmula humana o terrenal, sino con el poder de la fuerza del Señor, por la potencia de Dios. Es importante que nosotros seamos enriquecidos, fortalecidos en el poder de Dios, en la potencia del Señor, porque en Dios es que está la fuerza de nuestra fe. En el Señor es que está la potencia de nuestra vida espiritual. No está circunscrita a nuestra propia fuerza, como lo enseña, por ejemplo, este movimiento que es un movimiento ocultista, como la Nueva Era, ¿sí? Como este movimiento que es espiritualista, pero que deja a un lado a Dios y dice: en ti está Dios. Es decir, tú eres Dios, tú eres el Dios, y cada uno tiene un Dios y se endiosan. Entonces, no, hermano, el cristianismo, ¿sí? Nuestra fe cristiana, bíblica, reside en el poder de las fuerzas del Señor, en los méritos de Cristo. Y vamos a ver esto un poco más a profundidad, en detalle, en los versos siguientes. Pero en este momento yo me quiero referir, y yo quiero que usted me acompañe en la palabra del Señor. Allí buscaré en el libro de Crónicas, capítulo 29, verso 12, porque dice de la siguiente manera: las riquezas y la gloria proceden de ti, es decir, del Señor. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces vemos que la fuerza, la potencia reside en el Señor, y Él es el que da, Él es el que nos capacita, el que nos da la fuerza, la habilidad, la fortaleza para poder hacer todas las cosas que hacemos en la vida, tanto a nivel espiritual como a nivel humano. La fuerza, la salud, esa vitalidad que tenemos es porque proviene de parte del Señor. Y aquí pues primero de Crónicas también así lo deja claro. También es la esencia, porque es la esencia del Señor. También se manifiesta en toda la creación. Es evidente la potencia, la fuerza del Señor, y esto pues lo podemos ver en Job capítulo 26, Job capítulo 26, verso 12, también pues habla de que toda la fuerza, la potencia se ve plasmada
se evidencia en su creación, en la creación de Dios. Dice así Job 26:12, Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Entonces el Señor manifiesta su poder y dice, pues en un lenguaje metafórico, que el Señor agita el mar. Sabemos por los estudios científicos que el viento es el que produce las olas del mar, pero aún el viento, ¿quién lo ha creado? Toda la creación reside en la potencia, en la fuerza de nuestro soberano y potente Dios. Esto lo que deja ver pues es el poder y la omnipotencia del Señor. El Señor es todopoderoso y en este sentido pues la Escritura así lo manifiesta y nosotros lo podemos ver evidentemente en su creación, en la creación del Señor, cuando vemos los seres complejos, lo complejo que es el ser humano, la ciencia médica cada vez que profundiza más y más en el estudio del cuerpo humano, por ejemplo, se da cuenta de lo complejo que somos y a tanto así que aún no se han dado, no hemos podido comprender a ciencia cierta toda la complejidad del cuerpo humano y esto pues evidencia la omnipotencia del Señor. Somos seres tan complejos, es tan profundo, tan inescrutable la complejidad de la composición del cuerpo humano, por ejemplo, y de toda la creación, las profundidades de los mares. Hay tantas cosas que se desconocen aún y cada vez que el hombre puede llegar un poco más profundo y estudiar el lecho marino, las grandes profundidades del mar, queda evidente pues que es tan compleja, tan inescrutable la creación de Dios, que lo que se evidencia claramente es que el Creador es un ser por supuesto sobrenatural, perfecto, omnipotente, que realmente no podemos comprender del todo. Este es el Dios de la Biblia y así pues lo deja claro. Y este Dios todopoderoso pues es la fuente de la fuerza, del poder del cristiano, del discípulo de Jesucristo. También es interesante ver cómo el Señor hace la obra de una manera maravillosa a través de instrumentos débiles y es para que quede evidenciado pues su poder, cómo el Señor usa instrumentos débiles o insignificantes, pudiéramos decir, para hacer una obra sobrenatural. Dios hace que sucedan cosas con instrumentos débiles y de esa manera se producen grandes resultados. Por ejemplo, con la vara de Moisés, pues que se ve en Éxodo 4:2, como el Señor a través de esa vara, de ese instrumento tan sencillo, de un pedazo de palo allí, pues pudo hacer una obra tan maravillosa, tan potente, tan gloriosa, y esto habla del poder de Dios. También con las 5 piedras que tenía David en su mochilita allí, como solamente con una logró acertar en la frente de aquel gigante Goliat y derribarlo, pero no es el mérito de esto no reside en la vara de Moisés, no reside en la piedra que arrojó David o en el puñado de harina y de aceite que tenía la viuda de Sarepta cuando Elías fue allí. No estaba en la capacidad de administrar de la viuda allí, cómo ella mezcló o cómo usó de una manera racional esas porciones. Fue en la potencia, en el poder del Señor. Entonces vemos que el Señor hace grandes cosas con elementos pequeños, insignificantes o instrumentos débiles. Así también los 5 panes de cebada que utilizó para multiplicar pues esos panes, esos peces y mostrar su gloria a través de estos recursos limitados que tenían allí también los discípulos. Mis amados hermanos, usted y yo tenemos
vestigios, rasgos de debilidad también. Usted y yo somos débiles cuando nos presentamos ante la presencia del Señor, pero nuestro Dios, que es rico en misericordia, que es omnipotente, que es el creador de todas las cosas, el Señor pues hace con usted y conmigo, cuando nos presentamos delante de su presencia, cuando nos dejamos usar por Él, cuando dependemos de Él, el Señor hace grandes maravillas, grandes proezas. Dios te puede usar a ti para alcanzar grandes cosas para su gloria y para su honra. Por eso es muy importante que usted no crea que usted no puede hacerlo. Usted sí puede en el poder de las fuerzas del Señor. Usted sí puede lograr ese propósito, ese objetivo, esa meta en el poder de las fuerzas de Dios. Eso es lo más importante, que usted se acuñe, que usted se fortalezca, que usted se afinque, se apoye en el poder de las fuerzas de Dios. Bien lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Es decir, Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Si nosotros nos separamos de ese tronco, si nosotros nos separamos de esa vid, pues nada podemos hacer, porque separados de Él nada somos, nada podemos hacer, pero en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, mayor es el que está en ti que aquel mundo perverso, que aquel enemigo espiritual que quiere derribarte o neutralizarte o hacerte ver y creer y convencerte de que tú no puedes, de que tú eres tan insignificante, que eres tan débil que no puedes hacer nada. En el poder de las fuerzas del Señor, en la potencia de Dios, con el poder de su gloria, usted puede hacer grandes maravillas, usted puede hacer grandes proezas para la gloria y para la honra del Señor. Tú sí puedes vencer la tentación. Tu matrimonio sí puede ser bendecido, tu matrimonio sí puede ser estable. Esa relación con tu cónyuge puede ser de gran bendición. Esa relación con tus hijos puede ser restablecida, restituida, sanada en el poder de las fuerzas del Señor y por la misericordia de Dios. Ese negocio puede prosperar porque el Señor te habilita, te da la fuerza, la capacidad para usted poder hacer un buen uso y una buena administración de esa empresa o de esa microempresa o de esos recursos que usted tiene en su mano. Ese puñado de harina, ese alimento, aun cuando usted vea que es poco, en el poder de las fuerzas del Señor se multiplica y nunca acaba. Ni la harina escaseará, ni el aceite menguará, porque en el poder de las fuerzas del Señor, en su provisión y en su ayuda, el Señor hace que rinda, que se multiplique y que alcance hasta el día cuando llegue la lluvia temprana y también la tardía. Por eso, mis estimados hermanos, hermanas, toda la audiencia, a fin que se apóyese, ponga su fe en el Cristo eterno de la gloria. Entonces, por eso el apóstol Pablo pues rogaba a Dios por estos colosenses, por estos hermanos de la iglesia de Colosa, para que fueran fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios y no conforme a ninguna fuerza humana o terrenal. Esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿sí? Continuamos avanzando, ¿sí? Entonces, también, no solamente Pablo pidió para que fueran fortalecidos en la potencia del Señor, sino que también fueran fortalecidos con un fin, para toda paciencia y longanimidad. Asimismo, lo dice el verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces vamos a escudriñar un poco más estas dos palabras, la palabra paciencia, la paciencia y la longanimidad. Las dos son frutos del Espíritu Santo que están tipificados claramente, y yo con mucha frecuencia lo cito porque es una base fundamental para la vida del cristiano. En Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces contra tales cosas no hay ley. Dice pues la palabra de Dios que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Está contenido dentro del fruto. El fruto viene un paquete completo, con amor, con gozo, con paz, con paciencia. También pues está la longanimidad, que quiere decir pues benignidad, clemencia, generosidad, misericordia. Pero concentrándonos en la palabra paciencia, el Señor pues deja claro que a través de las tribulaciones es la única manera de que podamos tener paciencia. Y esto es importante porque algunas veces pedimos, Señor, dame paciencia, pero no estamos entendiendo algunas veces lo que estamos pidiendo, ¿sí? Entonces, si pedimos paciencia, vendrán momentos que va a ameritar que nosotros nos ejercitemos en la paciencia. Así como un músculo en el cuerpo, las personas que cuando se va al gimnasio y se ejercita un determinado músculo del cuerpo, ese músculo se fortalece, crece, se robustece por la práctica cotidiana, por el ejercicio cotidiano. Asimismo, la paciencia es ejercitada a través de la tribulación, dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, la paciencia es resultado de atravesar por diversas situaciones difíciles, incómodas, agrestes, en tribulaciones que nos hacen ejercitar la paciencia, es decir, poder tener aquella capacidad de aguantar, de soportar, de permanecer sin perder nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Entonces, cuando los niños están pequeños, algunas veces nos podemos desesperar por algunos son tremendos, algunos van y vienen y saltan y nos dejan, Señor, dame paciencia. Pues está siendo ejercitado. Somos ejercitados en la paciencia a través de esas situaciones que parece como que nos van a hacer reventar, pero podemos ser fortalecidos en el Señor con paciencia a través de esas situaciones que siempre vienen a la vida. Es indudable, nadie puede decir que está exento de que en algún momento de la vida pase por algún problema, tribulación o circunstancia difícil. La tribulación produce paciencia. Y también dice pues que la paciencia es muy necesaria para nosotros poder relacionarnos en la obra de Dios. Y no solamente en la iglesia, sino también con las demás personas. Entonces la paciencia es importante para poder mantener y desarrollar pues relaciones humanas saludables, estables. Cuando no se tiene la paciencia, entonces no podemos tener amigos, no podemos relacionarnos bien con nuestra familia, porque nos desesperamos, no tenemos la paciencia, no podemos soportar y entonces cortamos esas relaciones, cortamos esas amistades porque no hay paciencia. Dice Efesios 4:2 de la siguiente manera: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, con humildad, mansedumbre, soportándoos los unos a los otros, con paciencia, con paciencia. Es importante en la iglesia, por ejemplo, cuando allí convergen diferentes personas, usted y yo somos diferentes en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión, cómo vemos la vida. Podemos concordar en muchas cosas, pero siempre hay algo en lo cual vamos a estar en desacuerdo. Entonces es importante tener esa paciencia y saber eso, de que usted y yo somos diferentes y por eso necesitamos comprendernos y soportarnos, porque si no, pues no vamos a poder entablar relaciones humanas estables con los demás, con tu esposo, con tu esposa. Cuando usted se casó con ella o con él, usted pensaba que iban a concordar 100% en todas las cosas. Pues si lo pensaba, si esa era su expectativa, estaba muy lejos de la realidad, le informo.
porque usted es diferente a su esposo, mi esposa es diferente a mí, yo diferente a ella. Nuestros hijos, aun cuando nosotros los criamos y le damos la educación, pues ellos son diferentes a nosotros, entre ellos mismos también son diferentes, aun cuando se crían bajo la misma tutela, bajo el mismo techo, con la misma alimentación, en el mismo entorno social, ellos son diferentes. Entonces, ¿cuánto más con los hermanos de la iglesia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos? Es importante, estimada audiencia, que usted se ejercite en la paciencia, y también dice pues que la paciencia es muy necesaria para obtener la recompensa. Quien no es paciente no obtiene recompensa, no obtiene el premio que se le tiene aguardado, y eso es también una palabra para el cristiano, porque los cristianos estamos llamados a esperar con paciencia ese premio, ese galardón. Así lo dice pues Hebreos 10:36, cuando dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, quien se desespera, quien no aguarda esa promesa, esa bendición, pierde, ¿sí? Se pierde, no obtiene esa recompensa, y esto va pues en todos los ámbitos de la vida, pero en especial en cuanto a la vida eterna. Usted debe ser paciente, soportar las aflicciones, las dificultades, pagar el precio que es ser un verdadero cristiano, ser un verdadero discípulo de Cristo, porque a su tiempo usted tendrá recompensa, usted obtendrá la victoria, se le dará la corona de la vida. Hay coronas, hay premios, hay galardones para los cristianos, aquellos que con paciencia aguardan pues en la fe en Cristo Jesús. Asimismo, aquel que se guarda puro en el matrimonio, el que no traiciona a su esposa, a su esposo, aquel que persevera con paciencia, administrando bien sus recursos, trabajando día a día, esforzadamente. Hay premio para aquel que es paciente y para aquel que espera en la palabra del Señor, en la fe. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, también dice pues que debemos ser pacientes, y también debemos tener longanimidad. Estamos en Colosenses 1:11. Y la longanimidad es también un fruto del Espíritu, ¿sí? Y quiere decir que debemos ser clementes, generosos y también benignos. Benignos quiere decir que debemos ser benévolos, buenos, personas buenas, que no exista maldad en nosotros. Somos hijos del Señor, y por lo tanto estos son distintivos del cristiano. Por lo tanto, Pablo oraba por los colosenses para que esto estuviera presente, para que estuviese presente en la vida de estos hermanos, y nosotros igualmente asimismo. Dice pues Lucas 6:36 que nosotros debemos ser misericordiosos porque nuestro Dios es misericordioso. Entonces, por imitación, nosotros somos imitadores, somos discípulos de Jesús, somos discípulos del Señor, y por lo tanto, como Él es misericordioso, nosotros también nos debemos mostrar misericordia, debemos hacer misericordia, practicar la misericordia, la clemencia con los demás, ¿sí? Porque el Señor, así como tuvo misericordia de ti, usted también debe tener misericordia de los demás. No olvidarnos, no se olvide de eso. Y también hay una gran promesa en las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán o alcanzarán misericordia. Entonces, usted quiere ser feliz, quiere ser bienaventurado. Bueno, practique la misericordia, practique la bondad, practique la generosidad con los demás, y usted alcanzará misericordia. Usted será bienaventurado, usted será feliz. Bien, en este momento vamos a hacer una nueva pausa musical para la audiencia de Plenitud 94.7 FM, y ya estoy de vuelta. En tu programa de estudio bíblico radial, Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios. Continuamos en Colosenses capítulo 1, estamos estudiando desde el verso 11 hasta el 14, y ahora vamos al verso 12. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Seguimos leyendo hasta el 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bien,
estimada audiencia, también el apóstol Pablo oraba por estos hermanos. Vea que todo esto es una oración que está haciendo Pablo por los hermanos de Colosas. Entonces usted se concentra en estos versículos, desde el verso 9 hasta el verso, por lo menos hasta el verso 12, y usted tiene muchos motivos para orar con propósito en su vida. Usted aprende mucho más, fortalece, enriquece mucho más su oración. Cómo usted puede orar por los demás, cómo usted puede interceder por los hermanos, por su familia que es cristiana. Entonces aquí hay pautas. Ore por esto, vea, estudie bien. Por eso es que voy poco a poco en cada programa. Vea que cada programa acá en Colosenses, lo más que he podido avanzar son 2, 3 versículos. Escasamente hoy estoy avanzando apenas 4 versículos, pero estoy pasando por alto algunos temas también, pero que más adelante yo los voy a poder tratar, porque es muy importante, es muy rico estos versículos. Y en el verso 12, pues dice que debemos con alegría, es un sinónimo de gozo, con alegría, dar gracias al Padre Celestial. Entonces, el gozo es sinónimo de alegría y debemos estar alegres, hermanos, porque el Señor nos hizo aptos para participar de su herencia. Y entonces, primero yo me quiero detener en el gozo, en la alegría del cristiano, porque aun cuando las cosas no van muy bien, posiblemente, en tu vida, eso no quiere decir de que usted no tenga la alegría o el gozo del Señor. El cristiano siempre tiene razón para regocijarse, siempre tiene razón para estar alegre, y de eso tenemos muchísimos ejemplos en la historia cristiana de grandes hombres de Dios, de grandes siervos del Señor que fueron martirizados, vilipendiados, y en el registro bíblico también abundan aquellos que estaban atravesando por dificultades, pero eso no impidió que cantaran al Señor, que alabaran al Señor, que sintieran el gozo. El mismo Pablo, acá pues estando preso injustamente por predicar la palabra, se mostraba alegre, gozosos, y de hecho animaba a otros, a los filipenses, por ejemplo, que esta serie de estudios la completé recientemente ahora en este programa. Vimos cómo el apóstol Pablo, aún en medio de la cárcel, cómo cantó, alabó, oró, y fue usado por Dios de una manera sorprendente. Entonces, el cristiano siempre tiene razón para estar alegre, para estar contento, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así lo dice la palabra del Señor, pues, y Romanos 14, 17 nos dice que el reino de Dios no consiste en bebida ni en comida. Así lo dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos capacita, nos habilita y nos equipa para nosotros poder estar alegres, contentos, gozosos en todo momento. Por eso Pablo dice: estad siempre gozosos, estad siempre alegres. Dad gracias a Dios en toda situación, porque nosotros que somos ciudadanos de este reino espiritual, tenemos una capacidad extraordinaria. Recuerde usted que el gozo es también un fruto del Espíritu, como ya lo he dicho en Gálatas 5:22, allí está tipificado que el gozo, la alegría del cristiano, entonces no depende de las circunstancias externas, sino que es un fruto que emana, brota, sale de lo profundo de tu ser, de lo profundo de nuestro corazón, por la operación sobrenatural, espectacular, gloriosa del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, en la vida del cristiano. El gozo, la alegría es un carisma de Dios. Entonces nuestro gozo es carismático, porque carisma es un don de Dios. Eso es lo que significa la palabra carisma. Entonces somos carismáticos porque tenemos una capacidad extraordinaria, sobrenatural. Es un don de Dios. Es una capacidad sobrenatural para ejercer, para poder hacer ciertas y determinadas cosas
que sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no lo pudiéramos hacer. Entonces estamos habilitados por la presencia del Espíritu Santo que vive en ti desde el momento que tú recibiste a Jesús. Estás habilitado, capacitado, tienes la posibilidad de sentir ese gozo, de expresar esa alegría de una manera sobrenatural, porque es un carisma de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios, y como viene de Dios, entonces usted lo puede expresar y lo puede desarrollar de una manera extraordinaria que el mundo lo va a notar. Y recuerde que el carisma de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es para salvar el alma perdida. Lo habilita a usted para mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, para que usted sea instrumento útil en las manos de Dios para alcanzar a otros para Cristo, para que usted sea un mejor cristiano, un mejor discípulo del Señor, de tal manera que usted pueda impactar al mundo con su testimonio y de esta manera usted pueda ganar a otros para Cristo, usted pueda discipular a otros para Cristo. No es para vanagloria de nadie, no es para pavonearse, como dicen algunos popularmente, no es para que usted se enorgullezca y para que diga yo soy carismático por esto. No, el carisma, el don, el regalo de Dios, todas estas palabras son sinónimos, es para usted reflejar el amor de Dios al mundo perdido, para ganar a otros para Cristo, para educar a otros en la fe, en el Señor Jesucristo, para hacer discípulos en todas las naciones, y que de esta manera el nombre de nuestro Señor sea glorificado, sea tenido en alto en las naciones, y para que muchas personas conozcan que Jesucristo es el Señor eterno de gloria, el Cristo, el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, usted que tiene a Cristo, que tiene el Espíritu Santo, no tiene ninguna excusa para decir yo no puedo estar alegre, yo no puedo estar contento, a menos que usted esté apagando al Espíritu Santo, como lo dice la palabra, que usted esté contristando al Espíritu, entristeciendo al Espíritu a causa de su desobediencia, de su maldad, de su pecado, está descarriado. Evidentemente, dice la palabra del Señor que usted está contristando el Espíritu, está entristeciendo el Espíritu Santo, y de esta manera ese carisma, ese don, esa capacidad sobrenatural para mostrar el fruto del Espíritu Santo comienza a desvanecerse en su vida. Pero esa no es lo que usted desea, ¿verdad? Ni yo tampoco. Así también dice, pues, tercera de Juan, capítulo verso 4, solamente la tercera carta del apóstol Juan tiene un solo capítulo. Entonces el verso 4 dice de la siguiente manera: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. También hay una alegría cuando vemos a nuestros discípulos, a aquellas personas que estamos enseñando, que están andando rectamente, que están andando conforme a la palabra del Señor. Eso produce un gozo y una alegría inefable. Por supuesto, porque el fruto del Espíritu produce más fruto del Espíritu. Porque al ver que nuestros discípulos están creciendo, oye, vemos que hay un fruto espiritual que es agradable a Dios, y por supuesto es agradable al Señor, es también agradable para nosotros, y eso nos da gozo, alegría, ver que nuestros discípulos, ver que las personas que nosotros estamos de alguna manera enseñando lo poco o mucho que sabemos, se lo transmitimos a otros, y al ver que esa persona crece, inclusive que llega aún más allá de lo que nosotros pensamos, que nos sobrepasa en sabiduría, en entendimiento, en ministerio, llegan a ser grandes hombres y mujeres de Dios, oye, queda en nosotros, se produce en nosotros una alegría, un gozo inefable, porque el Señor pues así lo siente y nosotros también lo sentimos. Por lo tanto, hermanos, debemos dar gracias a Dios también en todo. Volvemos a Colosenses capítulo 1, dice el verso 12 que debemos dar gracias a Dios, ¿sí? Porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, estamos alegres y contentos, gozosos, y también dando gracias al Señor porque nos hizo actos. Y aquí estos versos son muy claros, y yo los quiero leer nuevamente
nos calificó, pues el Señor nos hizo aptos, nos calificó, nos dio licencia para nosotros poder hacer qué cosa, para nosotros participar de la herencia de los santos en luz, es decir, para participar de la herencia espiritual que tenemos en Jesucristo. Dice el verso 13 y 14, el cual, refiriéndose a Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, en las cuales nosotros estábamos cautivos, condenados, estábamos encadenados por el pecado antes de recibir a Jesús, pero una vez que nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, fuimos librados de esa potestad, de esa autoridad que las tinieblas, que el pecado, que el diablo tenía sobre nosotros. Fuimos liberados de esa potestad y trasladados, llevados al reino de Jesucristo, al reino de Jesús. Gloria sea a Jesús de Nazaret, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, en el cual nos ha comprado por su sangre, porque nosotros estábamos cautivos y por nuestros delitos y nuestros pecados, y por eso nosotros teníamos que morir eternamente, estábamos destituidos de la gloria de Dios, así lo enseña la palabra, pero Jesús nos compró, éramos esclavos del pecado, y para liberar a un esclavo había que pagar, había que redimir al esclavo. El que quería liberarlo tenía que pagar una suma de dinero para poder liberarlo. Esa es la figura que está intrínseca en todo esto, y nosotros, como éramos esclavos condenados por siempre y para siempre, Jesús, para liberarnos, nos compró para hacernos libres de esa esclavitud. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Dice la palabra del Señor que Él pagó con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre. Él pagó con su sangre nuestra libertad, y ahora somos libres. ¿Para qué? Para andar de una manera desenfrenada, para andar en desobediencia o en libertinaje. No, de ninguna manera. Jesús nos hizo libre para ahora estar en su reino, para ser ciudadanos del reino del Señor. Y por supuesto, Él nos redimió porque nos dio el perdón de nuestros pecados. No merecíamos que Él pagara nuestra libertad, pero por su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y en pecados, pues Él murió por nosotros, derramando su sangre en el madero y haciéndonos libres. Y habiendo resucitado Jesús, ahora nos dio una esperanza eterna de gloria, de estar con Él por siempre y para siempre, la vida eterna. Esa es la herencia de usted y mío, los que estamos en la presencia del Señor. Y esto es motivo de gozo y de alegría. Por eso tenemos que estar alegres, contentos. Por eso no hay motivo, no hay ninguna razón en esta vida terrenal para nosotros estar tristes, desconsolados, porque ¿cuál es el mayor problema que pudiéramos tener? Bueno, que partamos de este mundo, que cuando la persona muere, algunos dicen lo único que no tiene solución es la muerte. Por supuesto que tiene una solución. La solución es la fe en Cristo. Usted tiene una herencia incorruptible, inmarchitable, inmarcesible, no se puede contaminar, no se enmohece, no se oxida. Es la esperanza de la vida eterna en Jesús de Nazaret. Entonces sí tiene solución la muerte, y si usted todavía no ha recibido a Jesús, tiene pues la oportunidad de recibir al Señor. Vamos a hacer una última pausa musical y ya vengo para la última parte del programa. Y ya estoy de vuelta en la última parte de tu programa de estudio bíblico Gracia Admirable. Quiero hacer un énfasis adicional pues en esta palabra que nos hizo aptos, es decir, nos calificó, así como dice el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Entonces, esta herencia es para todos los santos. Los santos son eso lo expliqué también hace unos capítulos atrás, así que si usted ha venido sintonizando el programa siempre, sábados y domingos a las 8 de la noche, tanto por el canal Fe como por Gracia, por el Plenitud, entonces usted ya sabe a lo que me estoy refiriendo, pero para aquellos que no han sintonizado, pues aclaro una vez más, santos, es decir, apartados, que han sido apartados de
un lugar para otro. Eso es lo que significa la palabra santo. Entonces hemos sido santificados en el Señor. Por lo tanto, cuando usted recibió a Jesús, o aquella persona que ha recibido a Jesús, entonces tiene ese título, tiene esa posición delante del Padre Celestial, es santo. ¿Por qué? Porque ha sido apartado, así como lo dice el verso siguiente, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces hemos sido apartados de las tinieblas para estar en lugar de luz, para estar habitando en el reino del Señor Jesucristo. Es un reino de luz, es un reino de justicia, de gozo, de amor, de paz, y por eso pues somos santos. Entonces esa herencia es para todo aquel que ha recibido a Jesús, para todo aquel que ha depositado su fe en Jesús, para todo aquel que ha reconocido que sin Cristo está perdido, que está muerto, está apartado de Dios por sus delitos, por sus pecados. Y por eso es importante que usted reciba al Señor Jesucristo. Si aún no lo ha hecho, es la invitación que yo hoy le quiero hacer. Si usted desea recibir a Jesús, usted puede hacerlo hoy mismo a través de esta oración en la cual yo le puedo guiar en este justo momento. Usted quiere recibir a Jesús, entonces incline allí su rostro en este momento con toda reverencia y yo le voy a dirigir en esta oración. Dígale al Señor sinceramente allí donde usted está. Dígale así: Padre Celestial, en este momento yo me inclino delante de tu presencia y yo reconozco que yo he vivido a espaldas tuyas, he vivido haciendo lo que a ti no te agrada y te pido que me perdones, te pido que me limpies, me purifiques, me santifiques en la sangre preciosa del Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo, en la sangre de Jesús de Nazaret. Perdóname, Señor, y séllame ahora con tu Espíritu Santo. También te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me bautices, que me selles con tu Espíritu Santo y me des la vida eterna. Gracias porque tu palabra así lo promete y yo lo creo. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, comuníquese conmigo a través de mis redes sociales que se han proyectado en la pantalla. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Dios te bendiga. El pastor Efraín Yegües presentó su programa de estudio bíblico Gracia Admirable, una travesía fascinante por la palabra de Dios.